Compañeras, compañeros, camaradas todas, todos, bienvenidas a este espacio como pez en el agua, acá en la 4TV, donde más. Usted sabe que estamos conversando con muy diferentes personas, historias, vidas, diferentes tradiciones y trayectorias para tratar de hacernos de una visión mucho más amplia, mucho más rica de lo que hay en nuestro país y en nuestro mundo. Nos acompaña la compañera María Eugenia Mosqueda Nocedal. Ella es psicóloga de formación por la UNAM y después participó en una amplia trayectoria en el mundo de la educación acá en nuestro país y para posteriormente, después de esta amplia trayectoria, involucrarse con el mundo de las letras, con el mundo del arte a través del pensar y del escribir. Eso de dibujar las palabras se le da a María Eugenia y nos va a explicar cómo llegó hasta allí. Pero primero, ¿quién es la maestra María Eugenia? Bien, pues mi nombre es María Eugenia Mosqueda Nocedal. Muy buenos días, estoy muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Soy nacida en la Ciudad de México. Mi padre viene de Guanajuato, mi mamá de Oaxaca, entonces se conocen aquí y aquí surge la familia y el tronco familiar va creciendo, ¿verdad? Soy originaria de la Ciudad de México, me encanta la ciudad, creo que es un distintivo para el mundo y soy afortunada de estar aquí con ustedes. Estudié como todo mundo, que la primaria, la secundaria, y me gustaba, aparte por mi cuenta, en libretitas escribir. Como las libretas escolares eran como sagradas, entonces yo me encontraba por ahí las agendas que se daban para todo el año y que venían blancas y que generalmente nadie ocupaba. Entonces yo me encontraba esas agendas y para mí eran un extra, un plus, porque yo ahí anotaba. No sabía yo que era un diario, no sabía yo nada, pero ahí hacía yo mis anotaciones, mis quejas, mis frustraciones, lo empezaba a escribir en esas libretitas. ¿De qué edad será la primera libretita de esas? La primera agenda dice 1976, pero no sé si me la encontré en esa época. Y las demás no tienen año, pero hay libretitas que me encontré por ahí. Calculando, ¿usted tenía 7, 6 años? Pues no, ya estaba yo más crecidita porque nací en el 58, ya para el 76 ya estaba yo más crecidita, estábamos en la adolescencia, pero de todas maneras yo tenía la costumbre de escribir hojitas, papelitos y todo, irlo metiendo en una libreta. Qué bien. Y cuando nos cambiamos de casa me encuentro con un montón de papelitos regados por todos lados, intento rescatarlos, unirlos y obviamente se quedaron unos en el cambio de casa, se quedaron unos en la casa anterior, otras se fueron a la basura y así se fue perdiendo. Yo considero que a mí lo que también me ayudó fue el sistema del bachillerato, porque yo soy CCHera, yo estudié en el CCH Vallejo y son planes modulares diferentes a los de la preparatoria. Entonces ahí había que estar exponiendo, cada que había que hacer una evaluación tenías que exponer. Y me gustaba, aunque me aterraba la parte de exponerme frente a mis compañeros, me gustaba porque era una manera de expresar lo que yo sabía. Y después me quedo en la carrera de psicología, la ENEP Zaragoza, entro a la tercera generación y en esa ENEP, haz de cuenta que siguen el plan como de CCH, porque también es por módulos y por carreras, o sea, carreras estructuradas de una manera diferente a los de Ciudad Universitaria. Y entonces me complemento porque sigo ahí exponiendo. Investigando y exponiendo. Investigando, exponiendo, pero sobre todo se da, lo que me gustaba a mí es que eran grupos reducidos, porque aunque éramos como 70 gentes en todo el grupo, nos dividían por secciones y cada sección no pasaba de 15 gentes. Entonces
Eso hacía como que nos conociéramos, nos identificáramos y le perdiéramos el miedo a exponer porque éramos un grupito reducido. Exacto. Entonces eso nos fue fogueando. Y podían discutir mejor entre Y ustedes. se discute y se conoce uno y sabe uno también cuándo apoyar al compañero y cuándo preguntarle algo. Entonces, sabes en qué es bueno. Y le puedes preguntar sus cosas sobre el área donde es su fuerte. Entonces, todo eso a mí me gustó mucho, tanto en la ENEP Zaragoza, que es mi alma mater, que también depende de la UNAM. Y bueno, en una de las tantas clases nos dice una maestra, oigan, hay una plaza para ir a dar clases de psicología. ¿Y quién de ustedes se apunta? Ajá. Pues todo el grupo levantamos la mano, ¿verdad? Pero yo fui la única que asistió. Y yo llego con el director y le digo, vengo a la entrevista. Me dice, ¿sabe qué? El grupo está solo. Necesito que pase y que dé la clase. Ya después la entrevista. Y cuando regrese le hago la entrevista. Sí. Entonces dije, bueno, pero ¿de qué les voy a hablar? Si no preparé nada. Dice, maestra, aquí está su lista, aquí está su GIS, su borrador. ¿Qué grado era? Era a nivel medio superior Medio en un superior. CONALEP. Ah, qué interesante. Ajá. Entonces, bueno, pues llego y lo que se me fue ocurriendo en el camino de la dirección al salón fue, ¿qué les voy a preguntar? ¿Qué va a pasar? Y pues tú mejor que nadie sabe que cuando no tienes elementos, la mejor herramienta es saquen una hoja en blanco, ponen su nombre, pregunta número 1 y todos, ¿qué? Sí, vamos a hacer un examen diagnóstico. Sí, bueno, sí. Porque ese examen diagnóstico nos va a servir para empezar a ver de dónde partimos. Y oh sorpresa, pues ese examen diagnóstico, ese primer grupo, me llevó a la docencia. Sí. Y entonces yo había dejado ese sueño porque en la secundaria antes se inscribía uno a la normal de maestros. Pero en aquella época operaron a mi mamá, mi papá no tenía trabajo, miles de cosas. Y cuando se hace el examen para la Nacional de Maestros, pues yo ni me enteré. O sea, usted quería ser profesora, yo quería ser dar maestra clases de primaria porque era lo que yo había aprendido a hacer en la primaria, ¿verdad? Era el primer referente, la primaria. Entonces yo quería ser maestra. Pero se frustró y dije, bueno, pues ya no se pudo, órale, vete a lo que sigue. Y cuando llego ahí, dije, bueno, finalmente yo quería dar clases. La vida me trajo hasta acá. Y ahorita acá. Me están dando la oportunidad entonces, prepárate, ponte la chaquetita de maestra y a tomar al toro por los cuernos. Y afortunadamente, independientemente de que pues había alumnos más grandes que yo en edad, y que se me quedaban viendo como diciendo, ¿y esta cosa a mí? ¿Y esta chamaquita que me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar a mí? Pero bueno, esa primera experiencia me sirvió y ya obviamente empecé a trabajar en la docencia y a preparar mis clases, ¿verdad? Ya. Cuando regreso con el director le digo, ¿y la entrevista? Me dice la secretaria, el director ya se fue, pero aquí está su plan de trabajo, estos son sus textos, este es su programa, y se presenta porque él estuvo checando por fuera. Dije, caray. Fue la clase prueba, ¿no? Fue la entrevista prueba. Y de ahí empiezo en la docencia, duró 34 años en educación media superior. ¿Ahí en el CONALEP? Del CONALEP me paso a un CETIS, que son los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, que son las escuelas que muchos alumnos no quieren porque todos eligen vocacional y universidad. Prepa y CCH. Ajá. Y que piensan que porque son escuelas tecnológicas no van a salir bien preparados. Pero
Es ahí cuando yo me entero que no importa la fama de la escuela ni nada de eso. Lo que importa es el interés que tú tengas por estudiar. Porque así como tuve alumnos que se arrepintieron al primer día de haberse inscrito, así tuve alumnos que estuvieron becados por escuelas particulares y que siguen en carreras exitosas y siendo profesionistas de nivel. Entonces hay de todo. Y precisamente termino mi aventura en la docencia y después me jubilo. Y las opciones de jubilación para mí eran muchas. Yo quería aprender a bailar danzón, yo quería aprender yoga, yo quería pintar, yo quería hacer miles de cosas. Pero todo el mundo te dice, no, es que cuando te jubilas, te enfermas, te mueres, de quién sabe qué. Te deprimes, te apagas, te encierras y adiós, chao. Exactamente. Qué feo. Pero yo dije, bueno, a lo mejor me va a pasar todo eso, pero mientras eso sucede, yo sí me voy a meter a bailar clases de danzón. Y encontré todo eso en una clínica del ISSSTE y dije, bueno, pues aquí empiezo. Pero ya ves que de que empiezas en un grupo, te invitan a otro y a otro. Pero era lo que yo quería, porque practicaba primero yoga y me quedaba la clase de danzón, y al otro día practicaba yoga y me quedaba la clase de pintura y cosas así. Entonces, afortunadamente se fue dando las actividades de manera espontánea. Y ya cuando se viene la pausa mundial, la pandemia del COVID-19. El COVID-19, se empieza uno a decir, ¿y ahora qué voy a hacer con el encierro? Pero esos grupos a los que yo pertenecía antes, pues me empiezan a mandar invitaciones. Oye, mira, está esta actividad. Baile de salón siguió en línea, yoga, herbolaria, cocina, que yo la verdad no soy toda buena para la cocina, pues aprendí a cocinar porque ya no había de otra, ya no había escapatoria, ¿verdad? Entonces sí, había que cocinar en casa. Entonces aprendí a cocinar, aprendí fotografía, que a mí también me encanta la cuestión de la fotografía, soy muy dada a la colección de fotografías antiguas, y entonces todos esos cursos los empecé a tomar. Y hubo uno en particular de escritura que se llamó Historias de Vida. Y esas historias de vida fueron coordinadas por una periodista, porque las alcaldías no nos pusieron así de manera improvisada, nos pusieron gente bien preparada. Entonces, nos ponen a una periodista y veo que el grupo era de todo. Era gente con preparación, amas de casa que terminaron a duras penas la primaria, gente que había quedado en tercer año de primaria o la secundaria y que jamás en su vida después de que terminaron la escuela habían vuelto a agarrar algo para escribir. Y sin embargo, la periodista tuvo esa habilidad para sacarnos historias a todos. Y nos dijo, ¿qué? Pónganse a escribir, vamos a hacer una historia bonita de nuestras vidas. Yo dije, pues sí, pero ¿cómo? Entonces ella nos va dando ciertos detonantes. Nos dice, todo el mundo recordará un vestido, todo el mundo recordará cómo fue su primer empleo, cómo fue su primer novio, no me digan que eso ya se les olvidó, cómo nació su primer hijo. Todas esas cosas las vamos a ir recopilando y anótenlas. Y entonces nos dejaba cada semana, escriban sobre el vestido o el uniforme de la escuela que más les haya impactado, el nombre de su amiga de la infancia o de la secundaria, la mejor amiga que han tenido. Y bueno, obviamente empiezas a escribir, pero de manera particular yo empecé, pero yo me iba como caballo desbocado, porque una historia me llevaba a otra y a otra y a otra, y yo escuchaba las historias de las demás compañeritas
y a duras penas hacían una cuartilla. Y yo no paraba, yo seguía así como si fuera verborrea en la escritura. Pero escribiendo. Y decía yo, híjole, tengo la ardilla muy acelerada y tengo que... Entonces, obviamente, como psicóloga, te empiezas y dices, es ansiedad. Es ansiedad que tienes que controlar. Pero también tiene que salir, ¿no? Exactamente, y qué bueno que está saliendo a través de la escritura y qué bueno que estás sacándola con esta situación, pero hay más ansiedad acumulada y obviamente cuando entro al colectivo El Café de Todos, hay varias actividades. Una de ellas me dice el maestro, el curso se llama Las cartas que no escribí. Yo dije, pues suena bien, porque todos tenemos pendientes por escribir. Y nos dice, escríbele al artista, al héroe, al personaje que tú siempre has querido escribirle, vivo, muerto, cosa, lo que sea, pero lo interesante va a estar de que tú le vas a escribir a él, a ella, pero él te va a escribir también de regreso. Yo dije, sí, ¿quién me va a escribir el regreso? Tú misma. Dije, caray. Hablando por el otro. Exactamente. Así que ponte en los zapatitos del otro y contéstale la carta que te llegó. Entonces para mí Facundo Cabral es un filósofo, ¿no? Independientemente que es cantautor, fue cantautor, para mí es un filósofo. Entonces, CCHera y con todas esas gente que escuché en el CCH, para mí se me quedó. Y le hice una carta a Facundo Cabral, y le hice una carta a Chava Flores, y le hice una carta a los estados de donde era mi papá, mi mamá, una carta a Guanajuato, una carta a Oaxaca, pero también le hice una carta al virus. Y le dije todo lo que tenía que decirle. Le dije que era la peor cosa, le dije todas las porquerías que había hecho, a la gente querida que se había llevado y que estaba yo bastante molesta y bastante dolida, y eso pasa, que me manda la respuesta. Exacto. ¿Qué contestó? Me puso en mi lugar. Me dijo, para empezar, yo no pedí, casi yo no pedí venir al mundo. Sí. Ustedes no estaban jugando, no querían saber qué pasaba con más cosas y tener nuevas sensaciones. ¿No eran ustedes los que estaban explorando? ¿Yo qué culpa tengo? Pues si yo nací nada más de pura suerte, pero los que estuvieron provocando fueron ustedes. Ahora usan cubrebocas, pero siempre han usado un cubreojos porque no quieren ver lo que está más allá, y peor tantito, usan un cubrecerebro porque no son capaces de pensar siquiera, que ahora se están quejando de lo que ustedes originaron. Y dije, ¿quién me manda a andarle escribiendo, verdad? Y en esa ocasión, pues se quedó ese ejercicio de escribir tanto la vuelta y la ida de la carta, y continuaron los talleres. Otro taller fue Viajes al Pasado, de la mano de los grandes escritores, todos ellos muy buenos, bien planeados. Y después se da el de Allá en mi tierra. El de Allá en mi tierra, pues yo le dije al maestro, tratando de zafarme de la responsabilidad de la escritura. Yo nací en la Ciudad de México. Le dije, yo soy chilanga. Dice, sí, ¿de dónde es tu papá? Exacto. ¿De dónde es tu mamá? Bueno, pues mis papás son de Guanajuato y Oaxaca. Pues escribe la historia, cuál fue el proceso que ellos siguieron para llegar hasta aquí y formar precisamente una nueva familia. María Eugenia Mosqueda Nocedal, Guanajuato y Oaxaca enamorados. Exactamente. Salió esa historia. Y salió esa historia
pero como yo seguía escribiendo más de lo que me pedían, la historia salió, pero a la hora que me puse en contacto con los familiares, a mi papá le sobreviven todavía 3 hermanos, mi mamá no, mi mamá fue la última de todos sus hermanos, pero me puse en contacto con la tía, que la verdad, mis respetos, porque tiene una memoria bárbara, porque la tía de 80 y tantos años me dijo, yo te ayudo y dime qué necesitas, y la historia de mi papá ya estaba. La historia de mi mamá, pues órale, con las primas, con las hermanas y todo, órale, vamos a armar la historia. Y así fue como sale la historia, pero al estarte informando de todos los procesos, vas encontrando más historias como si fueran, como si fuera pulpo, ¿verdad? De la cabeza salen más brazos. Como raíces de un árbol, como el enramado del árbol, ¿no? Y entonces, ya que se termina ese proyecto, ya que acabé con eso, le dije al maestro, bueno, ya está esto, me gustó. Y me dice él, pero tienes mucho material todavía. ¿Qué vas a hacer con ese material? Le dije, pues yo ya lo tengo, pero no sé qué voy a hacer. Me dijo, escribe algo. Entonces me acordé de la carta del virus y entonces de ahí le escribí, pandemia entre claroscuros. Muy interesante. Y como yo seguía, porque también seguía pintando para entretenerme, y tomé el curso de fotografía, entonces yo le hice la portada. Obviamente, la portada está hecha con infinidad de filtros, ¿verdad? Sí, Empiezo a conocer que hay filtros y que hay diferentes aplicaciones y me metí al mundo de la fotografía en la pandemia. Y del diseño. Y de lo que fuera, y yo dije, quiero hacer mi propia portada. Estos que están aquí son mis padres, este es don José, doña Gloria, y todas las personas que tienen el cubrebocas son parte de la familia, o algunas personas que estuvieron internadas, otras que estuvieron sufriendo el padecimiento del otro pariente. Sí. Y dije, bueno, cuando le escribí la carta al virus, a mí me movió mucho eso. Y creo que por algo sucedió. Y no quiero que pase desapercibido porque si bien el virus llegó para quedarse, pues tenemos que hacer conciencia de que íbamos muy rápido en el tren de la vida y que este bicho nos paró y nos dijo, bájale porque necesitas realmente darte cuenta de lo que estás haciendo con tu vida. Así es. Y de ahí salió este librito. ¿Y ese libro es una reflexión del momento? ¿Está novelado? ¿Es una narración en primera persona? Es una narración en segunda persona, porque además, ya que me empecé a entrar en el mundo de las letras, me dice mi amiga, tu historia me gusta para que la narres en segunda persona. Y el maestro le dice, no, porque en segunda persona es muy difícil, tiene que haber leído mucho y conocer realmente bien el manejo de la segunda persona. Entonces, bueno, el que nada sabe, nada teme, y dije, va, lo hago en la segunda persona y me pongo a leer en segunda persona y me pongo a investigar y voy viendo. Y hasta me decían, si no te queda en segunda persona, ay, no pasa nada, lo dejas a un lado y lo cambias a tercera persona. Y dije, no, yo no cambio nada. Yo si dije segunda persona, se va en segunda persona. Y quedó la obra ya. Y quedó en segunda persona. Este sí está ya en Amazon. Muy bien. Este sí. Pandemia entre claroscuros. Entre claroscuros. Y sí, para mí fue algo, ahora sí que me costó sangre, sudor y lágrimas, porque si esto me costó trabajo, esto me costó todavía más. Y está muy interesante porque además todavía falta que desde diferentes enfoques de las humanidades, de las ciencias humanas y de las artes, reflexionemos qué es lo que pasó durante ese periodo de
de pandemia, ¿no? Porque de repente salió la vacuna, en México hubo un esfuerzo titánico por vacunar a toda la población, cosa que no se nos debe olvidar, un esfuerzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por vacunar a toda la población, pero de repente ya estamos vacunados, ya sobrevivimos y vámonos otra vez. Exactamente. Y eso está Volvemos otra tremendo. vez a la En todo el misma. mundo, todo lo que se identificó como cosas que se tenían que frenar, lo que usted decía, ¿no? Esta vorágine de aceleración mercantil capitalista, de superproducir, superconsumir, supercircular las mercancías, pues de repente se le pone un alto. Vemos que nos hace bien poner ese alto, pero la economía entra en crisis y hay que volver a acelerar, ¿no? Entonces, toda la reflexión de esos 2 años tan duros, pues un poco como que ya se quedó allí olvidada y es necesaria hacerla, ponerla negro sobre blanco y colectivizarla, porque ahí tenemos serios problemas. Exacto. Y aquí, por ejemplo, el tiempo que no debíamos de salir, pero para nada, en el caso del taller de baile regional, nos dice el maestro, yo no sé cómo le van a hacer. Ustedes tendrán una cortina, un mantel viejo, una sábana, y van a hacer su atuendo para bailar el son de la negra. Y yo dije, pues sí, dice que un mantel, que una cortina. Pues yo tengo en casa de ustedes, una mesa redonda, que agarro un mantel, que le quito el centro, le puse un resortito y la adorné con todos los listones que me encontré. Y así bailé. Está la evidencia en YouTube de cuando bailamos, cada quien con su camarita encendida y bailamos el son de la negra. Los ensayos, pobrecito maestro, porque por más que nos decía que hagan bien el zapateado, que la punta, que el talón, que quién sabe qué, y cada quien en su casa le hacía. Y con el faldeado nos decía, agárrense un palo de escoba y practiquen con el palo de escoba el faldeado. Pues ahí estábamos haciéndole al engabanado, pero hicimos muchas cosas. Y para ir cerrando, maestra, ¿qué otros materiales nos trae? Porque usted ha escrito... Este se llama Contando mi historia. También es colectivo. Este es colectivo, lo hicimos entre 14 personas, y sí es biográfico totalmente desde la etapa de la niñez, la adolescencia, la adultez, y por ahí viene hasta la dificultad que tuve para ser madre, porque hay mujeres que se les da la maternidad de la manera más simple y habemos otras que sufrimos lo que no. Entonces, incluso ahí hablo de mis problemas de fertilidad. Y luego el último librito, pero no por eso menos importante, de todas las otras historias que fui recopilando con los demás familiares, pues hablaba yo de todas las cosas que nos ocultan cuando somos niños, ¿verdad? Que no debemos de escuchar pláticas de adultos. Y váyanse a jugar porque esto es pláticas de adultos. Y el gran misterio era que se habían ido como migrantes a Estados Unidos, mis tíos, y se les hizo fácil dejar al bebé encargado con la comadre, y la comadre desaparece con todo el niño. Y por eso se llama moneda de cambio. Moneda dólares de cambio. Por dolores. Qué cosa, maestra. Por eso se llama así. ¿Y luego? Y precisamente al estar, todos sabemos que al dar ya el paso al país vecino, ya no puedes salir con facilidad, porque entonces, como entraste con un permiso y el permiso se venció, pues ya no puedes regresar como turista, porque pues entras ilegalmente. Y esa situación los deja a ellos empantanados en Estados Unidos con la incógnita de qué está pasando con su hijo aquí. Y le escriben a la comadre y la comadre empieza a contestar, pero termina no contestándoles hasta que no se sabe nada de ella. Y entonces los que empiezan a hacerla aquí de investigadores, pues son las otras familiares que empiezan a ver
bueno, yo voy a ir a la casa donde vivía la comadre y les informan que la comadre fue y dejó al niño en un orfanato. Y ya de ahí empiezan a seguir la pista y la pista, y esa historia está aquí. ¿Y si encuentran al niño? Eso es lo que hay que leer. Ay, Dios. Eso Bueno, es lo pues hay que leerlo entonces. Hay que leerlo. Moneda de cambio, dólares por dolores. Qué cosa. Y yo creo que muchos migrantes, precisamente por eso se desintegran las familias, porque se les hace tan simple irse y decir, ay, pues al ratito regreso por ti, ¿cuál es el problema? Pero resulta que ese al ratito, el famoso ahorita, pues se convierte en años. Sí, son millones de casos distintos, ¿no? Algunas familias que soportan. Y yo estoy hablando de migrantes de los años 50, porque totalmente es otra cosa en la actualidad. Sí, por supuesto. Sí, pero de los años 50, todavía él se fue cuando convocaban a los migrantes para que se fueran como braceros y les iban a pagar una... Todavía les deben un dinero. Todavía les deben un dinero, pero él sí se fue de manera legal porque él sí iba a trabajar. Se inscribió al programa. Exacto. Y después regresa por su familia, pero a la familia no la puede llevar, la tiene que dejar en Tijuana por lo menos 3 años. Sopas. Sí, son historias tremendas en la migración. Y todos los textos que usted nos trae tienen que ver de una u otra forma con la migración, ¿no? Sí. Con la necesidad de viajar de un lugar a otro, de vivir y de adaptarse en diferentes ambientes dentro de nuestro país o fuera de nuestro país. Sí. Y también reflejan que todos venimos del campo. Ahí así le vayamos dando la vuelta. Por ejemplo, se van de braceros a trabajar la tierra que aquí no trabajan, pero de todas maneras. O que no se puede. O que no se puede. Por alguna razón. Pero... Maestra María Eugenia, ¿con qué mensaje cerramos? ¿Con qué mensaje se despide de nuestro público por ahora? Nuestro público culto y conocedor, sensible y receptivo. ¿Con qué mensaje nos despedimos? Hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé de quién sea, pero se llama... la frase dice que los libros o la lectura te cobija, pero la escritura te desnuda. Y entonces considero que es la frase más real, porque sí es cierto, te cubres con las teorías, con las leyes, con las definiciones, con los conceptos, con la cátedra, con lo que tú quieras. Te cubres ese conocimiento del que estás carente. Pero a la hora de que escribes, no hay más. Te muestras. Te proyectas, exactamente. Y no lo puedes evadir. Eres tú el que escribe y ahí te develas. Exacto. Develas todo lo bueno y todo lo no tan bueno que traes. Exactamente. Y sobre todo, que siendo ya alfabetizados, tengamos la edad que tengamos, todos tenemos la oportunidad de ser escritores de una o de otra manera. Ya sea el niño haciendo su tarea, el oficinista haciendo el reporte, la reseña, el informe, lo que tenga que entregar. Pero lo podemos encauzar. Y como fue el caso conmigo, ¿verdad? Porque, bueno, de escribir, que hemos escrito toda la vida, pero ahora ya con un sentido más... literario. Pues en eso andamos, en esa búsqueda. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. La maestra María Eugenia Mosqueda Nocedal estuvo con nosotros, escritora de formación psicóloga, docente. Usted ya escuchó esta interesantísima historia, pero ahora escritora de una obra muy interesante que usted puede buscarla allá en internet. Y también pueden visitar el Café de Todos e incorporarse a los talleres que están muy interesantes, ¿no? Para que se ponga a escribir. Muchas gracias, maestra. Y muchas gracias a ustedes que están allá viéndonos a la hora que sea, en el dispositivo que sea. Píquele al pulgar arriba, escríbanos un comentario, preguntas, sugerencias o discusión. Si usted tiene otra visión, otra posición, otra perspectiva, también se vale escucharnos y entendernos. Y pues eso, a luchar, a escribir. Escriba mucho con su manita y luego páselo a su computadora, compártaselo a su familia, discuta de todo y participe en todas las iniciativas
de su comunidad para que las cosas cambien y mejoren. Hasta luego.